Hola, mi nombre es Pablo Lobato. Soy diseñador gráfico y dibujante. Más dibujante que diseñador. Desde mi estudio en Buenos Aires hago ilustraciones para distintas partes del mundo. Mis retratos se han publicado en revistas y diarios como The New Yorker, Rolling Stone, The New York Times, Wired y Time. Además, he trabajado para marcas como Nike o Disney. En 2015 publiqué mi primer libro de retratos, Pablo Lobato Illustration, de edición italiana. Y en 2016, Pablo Lobato Another Angle on Caricature, editado en Estados Unidos. Creo que el dibujo es una manera de entender el mundo que nos rodea. Solo conozco y comprendo algo después de dibujarlo. Me apasiona comunicar eso en mis retratos e ilustraciones, conocer al retratado y luego mostrarlo de una nueva manera. Por eso, a la hora de ilustrar, dejo de ser uno y me transformo en tres: el detective, el artista y el ejecutor. El miedo es el principal enemigo del dibujante. Por eso, en vez de usar cuadernos que pueden resultar un poco intimidantes, yo dibujo en hojas sueltas algunos trazos o pequeñas ocurrencias que guardo en cajas para desarrollar más adelante. En este curso de doméstica te enseñaré a manejar las herramientas para poder ilustrar digitalmente a través de formas geométricas básicas como líneas, círculos o rectángulos. Darás los primeros pasos con prácticas para conseguir crear una ilustración con tu propia mirada. Primero me voy a presentar y les hablaré de mis influencias. Les hablaré de mi caja de dibujos y les explicaré qué es el lenguaje digital. Luego nos meteremos de lleno en el curso y empezaremos las prácticas donde trabajaremos línea de contorno, círculos, rectángulos y sus posibles combinaciones. Una vez que manejamos estas formas básicas, vamos a trabajar blanco y negro, grises, texturas y color. Y luego, con todas estas herramientas, veremos la relación entre figura y fondo. Lo último que veremos es mi método de trabajo, donde me divido en tres personalidades, que son un detective que investiga y recopila la información que necesitamos, un artista que aporta gestualidad e inspiración en los bocetos y un ejecutor que, a través de un método, logra un acabado profesional. Para hacer este curso necesitarás una computadora, cualquier software de ilustración vectorial, lápiz y papel. Este curso va dirigido a cualquier persona que tenga la inquietud de empezar a dibujar y también para diseñadores que no dibujan y para dibujantes que todavía no se atrevieron al dibujo digital. Anímate a dibujar y mostrar cuál es tu manera particular de ver el mundo.